Para el análisis de los personajes, empezando por Julia Velázquez, quien es la mamá de Gertrudis, víctima de desaparición forzada, las autoridades sabían que Julia estaba siendo amenazada por los grupos delictivos y se encontraba en peligro. Ella tiene la obligación de ser protegida según la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, según el artículo 15, que menciona se tomarán medidas adecuadas en su caso para asegurar la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores. Dentro de la escena final en la que Julia asiste a una manifestación de mujeres en el centro de la ciudad y que posteriormente las mujeres fueron agredidas por la policía y autoridades de la ciudad, lo que ocasionó la muerte de Julia, ya que un policía la golpeó, violenta el derecho del artículo 1 correspondiente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que menciona que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Otro personaje es el fiscal Zamudio Rodríguez. En la escena en la que el fiscal reúne en un hotel a Julia con una persona que pertenece al grupo delictivo con el que está relacionada la desaparición de Ger, y esta persona les dice que mejor no busquen a Ger porque no la van a encontrar, el artículo que se violenta es el 13 perteneciente a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que habla sobre los delitos de desaparición cometida por particulares, serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados. Dentro de esta misma escena, el fiscal Zamudio le dice a Julia que esta persona que pertenece al grupo delictivo relacionado con la desaparición de su hija y que además lo detuvieron cerca de la zona en la que Ger desapareció, va a ser liberado después de que hable con ella. Además, esta persona al final de dar su declaración en frente de Julia amenaza al fiscal. El artículo que se violenta es el 15 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que habla sobre que se prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y medidas similares de impunidad que impidan la investigación, procesamiento o sanción y cualquier otra medida para determinar la verdad y obtener la reparación plena de los delitos en materia de esta ley. Otro personaje es Abril Escobedo, este importante periodista que fue quien se interesó en el caso de Ger y de su búsqueda, además de compartir la verdad sobre la negligencia de las autoridades del país en casos de desapariciones forzadas contra mujeres, realizó una nota periodística en la que hablaba sobre el contenedor abandonado que encontraron a orillas de la carretera con cuerpos y restos de mujeres asesinadas. Esto no fue grato tanto para las autoridades como para los grupos delictivos, quienes eran los causantes del asesinato de las mujeres. Es por eso que en la escena en la que Abril viajaba con Julia en el camión, un grupo delictivo detuvo ilegalmente el camión y empezó a pedir papeles a las personas que viajaban, y así encontraron a Abril y se la llevaron a la fuerza. El derecho que se violenta es el artículo 19 perteneciente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla sobre la libertad de expresión y opinión que todo individuo tiene y el de difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Grupo de mujeres buscadoras, voz y dignidad. Este grupo de mujeres están hartas de la situación en la que se encuentran y de la posición que toman las autoridades con sus casos, así que ellas desde hace muchos años se organizaron para formar este grupo y hacer el trabajo que las autoridades no hacen por el caso de sus familiares. Ellas promueven el cumplimiento del artículo 5 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, donde en el punto 1 de este artículo habla sobre la efectividad y exhaustividad. Todas las diligencias que se realicen para la búsqueda de las personas desaparecidas o no localizadas serán de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y científica, encaminadas a la localización y, en su caso, identificación. Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un papel muy importante para la localización de Ger en este caso específico. Sin embargo, los padres son citados después de 9 meses en el MP para identificar el cuerpo de su hija y los padres de Ger notan que habían perdido el expediente de su hija, ya que les preguntan datos e información que antes ya habían dado, y es por eso por lo que habían confundido a Ger con el cuerpo de otra persona, ya que Ger tiene un tatuaje muy simbólico. El derecho que se violenta por parte de las autoridades del Ministerio Público es el artículo 5 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, que habla sobre las medidas y procedimientos que se deben implementar. El punto 2 de este mismo artículo habla sobre las autoridades deben garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz y realizados con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo.
Después de 9 meses, era el tercer fiscal diferente que se le había asignado al caso de Ger, además de citarlos con la noticia de que habían encontrado el cuerpo de su hija y tenían que identificarlo cuando ni siquiera podían asegurar que sí era, ya que no contaban con la información de su expediente. El derecho que se violenta en este caso es el mismo artículo 5 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, en el punto 4, que habla sobre el enfoque humanitario, atención centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a los familiares. Por lo que podemos darnos cuenta, las distintas autoridades que participan en el caso de Ger, como la Policía Municipal, Fiscalía y Ministerio Público, están al tanto de las acciones y crímenes de los grupos delictivos, específicamente de los que ocurren en el lugar donde Ger fue desaparecida. El derecho que se violenta es el artículo 1, perteneciente a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, que habla sobre los estados partes en esta convención se comprometen a no practicar, no permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo. Como conclusión, esta película representa situaciones que tristemente son cotidianas en nuestro país y también en la que podemos ver el gran problema que es la corrupción de las autoridades con relación a los crímenes que ocurren en los grupos delictivos. Las obligaciones que tienen las autoridades de nuestro país no están siendo cumplidas y son ellos quienes, en lugar de brindarnos protección y seguridad a nosotros como ciudadanos, son las autoridades quienes les responden y tienen alianzas con los grupos delictivos. Es una vergüenza que México, a pesar de las organizaciones en las que es miembro, como lo es la OEA, en la que los miembros se comprometen, como lo mencionan en el artículo 1, a una orden de paz y de justicia, fomentan a su solidaridad, robustecen y su colaboración y defienden su soberanía, su integridad territorial y su independencia, y cuyos pilares son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Las autoridades de nuestro país no promueven sus obligaciones, ni respetan o protegen, ni garantizan los derechos humanos de los mexicanos.